Hola a todos. Hoy tenemos entre manos un informe de mercado fascinante, de mayo de 2026, que nos desvela un comportamiento rarísimo en uno de los metales más cruciales del planeta, el cobre. Vamos a desentrañar un misterio donde los datos nos muestran algo que desafía por completo las narrativas tradicionales del mercado y apunta hacia un motor de cambio totalmente moderno y sorprendente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Fijémonos en lo que pasó a finales de abril y principios de mayo de 2026. Empezamos a ver un misterio brutal en los informes del mercado de materias primas. Había una desconexión total. Por un lado, todo el mundo debatía y dudaba sobre si iba a haber una crisis de suministro físico de cobre. Pero por otro lado, vemos al dinero gestionado, que básicamente son los grandes fondos, el llamado dinero inteligente, comprando futuros de cobre de alta pureza como si no hubiera un mañana. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué diablos estaban viendo estos gestores para tener semejante convicción cuando el resto temía una escasez inminente? Para entender esta locura, tenemos que poner en una balanza las dos fuerzas que están chocando aquí. En un lado del ring tenemos el debate clásico sobre la crisis de suministro, cuánto se extrae, cuánto se refina, lo típico, que la verdad no justificaba ese apetito comprador tan bestia. Pero en el otro lado, el informe nos plantea una tesis increíble, la inteligencia artificial. Sí, la IA ha irrumpido como un catalizador alcista tremendo y oculto a simple vista. Pensemos que esos centros de datos gigantescos necesitan una infraestructura eléctrica colosal, y de repente la conexión del cobre con todo este boom tecnológico empezó a ser innegable. Y si miramos los datos, la prueba del delito es clarísima. Esa línea roja que sube como un cohete es la posición neta del dinero gestionado en cobre de alta pureza. Y si nos fijamos, va prácticamente pegada a la línea naranja, que es el precio del futuro a corto plazo hasta principios de mayo de 2026. Esto no es un movimiento tímido de 4 inversores despistados, que va, es una entrada masiva y decidida de capital empujando los precios hacia arriba y haciendo oídos sordos a todo ese ruido mediático sobre el suministro físico. Y esto ilustra de manera brillante la verdadera clave de este misterio. Fijaos en lo que pasa al cruzar las posiciones largas en cobre con el índice de centros de datos de IA de Goldman Sachs. La correlación visual te deja sin palabras. A medida que el índice de los centros de datos, esa línea azul claro, se dispara reflejando el auge de la IA, el dinero que entra en posiciones largas de cobre hace exactamente el mismo movimiento explosivo. Es un calco. Es la prueba definitiva de que la fiebre por la infraestructura tecnológica es lo que realmente está moviendo el precio de este metal. Vale, hagamos una pausa súper rápida para entender un concepto clave antes de seguir con las pruebas técnicas. El interés abierto agregado. Básicamente es el número total de contratos, ya sean futuros u opciones, que están activos y que aún no se han cerrado. Es como cuando entras a un casino y ves a gente trayendo fichas nuevas a la mesa en lugar de jugar con las que ya estaban allí. Cuando esto sube, a la vez que los precios, significa que está entrando dinero fresco de verdad al mercado. Sabiendo esto, lo aplicamos al cobre de alta pureza y la confirmación es total. Esa línea oscura, que es el interés abierto agregado, pega un salto brutal justo acompañando la escalada del precio del cobre. Según nos dice el informe, esto demuestra que los inversores no estaban simplemente cerrando posiciones cortas por miedo, sino que estaban abriendo proactivamente contratos nuevos. Literalmente, estaban apostando su dinero fresco al alza, absolutamente convencidos de este tirón provocado por los centros de datos. Y para medir la temperatura real del mercado tenemos que mencionar dos conceptos rápidos de los derivados complejos: la volatilidad implícita, que nos dice cuánto movimiento se espera, y el sesgo put-call, que muestra la diferencia de precio entre protegerse por si el mercado cae o apostar a que va a subir. Entender estas métricas nos ayuda a ver exactamente cómo se están posicionando los pesos pesados del mercado frente a lo que viene. Si vemos cómo se movieron las opciones después de abril de 2026, toda esta historia cobra aún más sentido. La relación entre la volatilidad implícita a 3 meses y ese sesgo put-call nos dice a gritos que los inversores no solo esperaban que el precio subiera, sino que estaban preparándose para un impulso sostenido, casi inercial, creado por la IA. El informe nos chiva que esto también se notó en los diferenciales de calendario. En resumen, las grandes carteras se estaban reestructurando táctica y estratégicamente para surfear esta inmensa ola tecnológica. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es el tremendo baño de realidad física que nos da. Hemos visto toda la euforia financiera impulsada por la IA, ¿verdad? Pues miremos los almacenes reales. Esa línea oscura son los inventarios de cobre en la bolsa COMEX y están subiendo sin parar. Mientras tanto, la línea azul claro nos muestra que los diferenciales o spreads están cayendo en picado. Es una contradicción increíble. El mercado financiero de papel comprando como loco pensando en el futuro de los centros de datos, mientras que hoy, en el mundo real, el cobre físico se acumula pacíficamente en los almacenes. Y esto nos lleva a la gran pregunta que cierra todo este rompecabezas analítico.
¿Llegará realmente la inmensa demanda futura de los centros de datos de IA a materializarse con tanta fuerza como para devorar todas estas crecientes montañas de cobre físico almacenado? Hemos visto al dinero inteligente apostar ciegamente por ese futuro de inteligencia artificial, ignorando por completo la realidad actual de los inventarios de COMEX. Porque si la demanda de la IA cumple todo lo que promete, no solo va a transformar la bolsa, sino que va a cambiar radicalmente cómo el mundo valora sus recursos más básicos. Es una carrera apasionante entre el entusiasmo tecnológico del mañana y la dura realidad del suministro físico de hoy, una dinámica que sin duda definirá el mercado en los próximos años.